Amigas y amigos, acá contento de llegar al programa y estar con ustedes en esta serie de programas Voces con el Pueblo. Sus hermanos y amigos presbíteros Víctor Ruano, Toribio Pineda, Edgar del Cid y quien les habla, Padre Rigoberto Pérez, con el hermano periodista Carlos Benqueichín y Padre Leonel Barahona, les saludamos y les deseamos bienestar. Esta ha sido la semana de Dolores y llegamos al Viernes de los Dolores. El Viernes de Dolores, anterior al Domingo de Ramos, es la antesala litúrgica de la Semana Santa. Conmemoramos los 7 dolores y sufrimientos de la Madre del Nazareno, sufrimientos que padeció durante la pasión de Cristo. Estos días nos invitan a acompañarla espiritualmente y a prepararnos para los misterios pascuales. Todos estos dolores tienen un significado litúrgico, histórico y devocional. Un primer significado es que es la anticipación de la pasión. Marca el inicio de la conmemoración de la muerte del Señor, enfocándose en la dolorosa o en la mujer madre del Redentor de los dolores, como madre sufriente. Otro significado es que en los 7 dolores de María se meditan los 7 episodios bíblicos que causaron gran sufrimiento a María. Estos dolores son la profecía de Simeón, la huida a Egipto, la pérdida de Jesús en el templo, el encuentro con Jesús ya condenado que va camino al Calvario, la crucifixión, el descendimiento y la sepultura de Jesús. Otro significado es el espíritu de la devoción popular. Es un día de gran piedad popular donde se acostumbra la colocación de altares de dolores, que nos muestran las escenas de los dolores de la gente, de los pueblos en la vida real e histórica. Ante esos altares se contempla y se consuela a María, y a menudo se celebra la Eucaristía en su honor, recordando su papel junto a la cruz. Pero hay dolores históricos, hay llagas históricas en la vida de la humanidad, que sólo las olvidan los indiferentes, los egoístas y los inconscientes, los que han desfigurado sus propias vidas, los que se han endurecido tanto como el hierro. En el tiempo que vivimos hay una transición a la Semana Santa. Aunque no es el Viernes Santo, sirve de preparación espiritual para el Triduo Pascual. Este Viernes de los Dolores resalta la figura de María como mujer fuerte del Evangelio, mujer de resistencia y parresía, que enseña sobre la fortaleza en el dolor y la unión al sufrimiento redentor de su Hijo Jesús. El dolor de la Madre del Redentor nos recuerda los dolores y las soledades de tantas mujeres alrededor del mundo, que pierden a sus hijas e hijos. Nos recuerdan a las madres que pierden a sus hijos en las guerras, a las que dan a luz hijas, hijos, que se convierten en carne de cañón en las guerras, a las que dan a luz vidas que son destrozadas por las balas asesinas. Nos recuerdan los dolores de las madres de los migrantes que despiden a sus hijas, a sus hijos, para nunca verlos más. Nos recuerda a tantas madres crucificadas sin techo, abandonadas en las calles, luchando hasta su ancianidad para ganarse el sustento en un mundo de economías egoístas y salvajes que matan. Economías gobernadas por políticos sin escrúpulos y por economistas y administradores de la cosa pública sin alma y sin conciencia. El Viernes de Dolores abre la puerta a la Semana de los Dolores del Redentor, Cristo que conmemora con el sacrificio de su propia vida la Pascua antigua que sacrificaba al Cordero Redentor. Cristo es el Redentor condenado por los poderes egoístas de su tiempo, poderes apartados de Dios que lo criminalizan, lo enjuician, lo condenan y lo matan crucificándolo, colgándolo de un madero, para escarnio del pueblo que esperaba que se cumpliera la esperanza liberadora de Dios.
Para muchos instalados en la vida cómoda, estos días no serán sino solamente un espectáculo que verán pasar frente a su mirada, o aquel que ve en la pasión de Cristo un evento que le genera ganancias. Otro será como aquel alcalde de aquella ciudad que en el tiempo de pandemia vio pérdidas turísticas para sus amigos ricos y pedía que se celebrara Semana Santa en el mes de agosto para recuperarles su economía. La pasión de Cristo también ha sido en muchos casos absorbida por la gran industria, la misma que traga vidas y que quiere meter a la humanidad en una tercera guerra mundial. Los dolores de Cristo son los dolores de los pueblos como Cuba, como Irak, como Siria, a los que se les destruye, se les bloquea la economía, a los que se les hace guerra para desaparecerlos de la faz de la tierra, para despojarlos, para quebrar su resistencia. Son los dolores de los pueblos sometidos al exterminio. Ante esta realidad podemos notar que quienes crucifican a Cristo crucifican a los pueblos y crucifican nuestra esperanza de algo mejor o de tiempos nuevos. El poder económico con el poder político y las estructuras hartamente conocidas se están comiendo la vida de nuestros pueblos, creando condiciones adversas que dificultan cada vez más vivir o que dificultan la subsistencia en este país. Crucifican a los pueblos quienes los castigan extrayéndoles lo que al pueblo le cuesta ganar con su trabajo de peón. Es un sistema de comercio sin alma y sin misericordia. Estos últimos días, debido a los ataques contra los países que viven en donde se encuentra el petróleo, hemos estado viviendo también la problemática del combustible. Miramos y leemos nuestra realidad, lo que vemos y lo que oímos. Los gasolineros, los transportistas, los mercaderes de vidas que no fueron solidarios en tiempos de pandemia, ni siquiera con sus propios usuarios que les generan su economía, sus ganancias, tampoco lo son en esta crisis del petróleo. Quienes crucifican, las mafias, las estructuras que siguen operando enquistadas en el Estado, los que siembran violencia para conservar o defender sus mezquinos intereses, los que matan. Este tiempo nos recuerda los dolores de la humanidad, los dolores de tantas mujeres y de tantos hombres por tantas pérdidas. Los dolores de la Madre del Redentor nos recuerdan los dolores de las comunidades criminalizadas y perseguidas. Nos recuerdan a los exiliados por luchar por la justicia. Nos recuerda a los cristianos y a los no cristianos igualmente asesinados. Nos recuerda también los dolores del obispo Gerardi, de Hermógenes López y los dolores de Romero. Sobre el obispo Óscar Romero, de quien recordamos el aniversario de su martirio, padre Víctor Ruano nos recordaba el drama de nuestro tiempo presente. Los asesinos de Romero se decían cristianos y supuestamente compartían la misma fe que el obispo. Padre Víctor Ruano nos decía: yo creo que la verdadera razón del asesinato de Romero fue su lucha por la justicia, su opción por los pobres y su cada vez más radical denuncia de los poderes políticos, económicos y militares. En definitiva, dice él, fue la puesta en práctica del Sermón de la Montaña, carta magna del cristianismo que declara: bienaventurados a los que trabajan por la paz y a los perseguidos por causa de la justicia, mientras celebraba la Eucaristía. El obispo Óscar Romero, cuando fue reprimido y acusado de comunista, dijo: en mi país es muy peligroso hablar de anticomunismo, porque el anticomunismo lo proclama la derecha y sus aliados, no por amor a los sentimientos cristianos, sino por el egoísmo de cuidar sus intereses. Ese anticomunismo, dijo Romero, defiende el capitalismo y persigue a la Iglesia, y muy especialmente a los sacerdotes, religiosos y religiosas, catequistas, líderes de comunidades y defensores de derechos humanos.
A Romero, iluminados por la reflexión del padre Víctor, lo mataron por la misma razón por la que mataron al pueblo y por la que mataron a Rutilio el Grande, a religiosas y religiosos, y por la razón por la que mataron a los jesuitas y a tantos guatemaltecos y centroamericanos, y que es la razón por la que siguen matando. Lo mataron porque analizó la situación real del Salvador y fue a la raíz de los problemas. Romero criticó severamente la alianza entre el poder político, el poder económico y el poder militar contra el pueblo. Acusó a la Junta Militar, a las Fuerzas Armadas y a los cuerpos de seguridad de El Salvador de recurrir solo a la violencia represiva, produciendo un saldo de muertos y heridos mucho mayor que los regímenes militares recién pasados. En Guatemala, estimados oyentes, no se perdona a quien entiende la realidad y revela los planes ocultos o públicos de muerte contra el pueblo. No se perdona resistir a los poderes ocultos y a los poderes conocidos, tradicionales. No se perdona la capacidad o la opción de la resistencia pacífica que defiende el Estado de Derecho y el bien común de las sociedades. No se perdona buscar deconstruir el bien común y la justicia social, la que enseña a repartir los bienes para cubrir las necesidades vitales de cada habitante y de cada ser humano. Termino aquí el programa de hoy. Gracias por su atención. Hasta la próxima.